Tenemos a otro psicólogo que pone en duda mi hipótesis sobre los riesgos de la conducta promiscua. Yo hipotetizo que este creador no tiene la formación para hacer las interpretaciones de las investigaciones que hace, porque generalmente se basa más en la opinión que en los hallazgos científicos. Joder, pues empezamos bien, macho. Escuchémoslo y le iremos respondiendo. Entonces, para empezar, la promiscuidad no es una etiqueta desde el modelo biológico médico, tampoco se intenta ni se patologiza desde la psicología. Esto que dice es completamente cierto. La promiscuidad es simplemente una conducta que algunas personas deciden tener y otras no, en base a sus propios principios y valores. Pero ¿sabes qué es otra cosa que tampoco se patologiza desde la psicología? La infidelidad. Sí, la infidelidad tampoco es un trastorno, sino una carencia de valores. Y yo no mantendría una relación con una persona infiel. Entonces, como lo que sí encontramos de forma estadística y casi empírica es que las personas promiscuas suelen tener más dificultad para mantenerse fieles dentro de una relación, pues a una persona promiscua la quiero lo más lejos posible de mí, al menos como pareja. Y no por creencias o moralidad, como vas a decir ahora, sino por estadísticas. ¿Qué nos referimos cuando decimos eres promiscuo? A tus creencias, a tus juicios morales, a tu religión y a tu ideología. Este no es un debate científico, no es un debate de la neurociencia ni de la psicología, es un debate político con una postura moral. No es el primer vídeo que me haces, Nicolás, y el otro fue con respecto a la monogamia, y dijiste exactamente lo mismo, que hablo desde ideales religiosos y políticos. Y esto es algo muy típico cuando habla una persona con valores más conservadores o más tradicionales, pero voy a decirte algo. Yo no tengo ninguna religión, amigo, soy agnóstico. Ahora, si como hombre de ciencia mis valores se asemejan mucho más a los valores cristianos o católicos, pues bienvenidos sean. Por supuesto que en mi caso prefiero 1000 veces a una chica que se haya criado con este tipo de valores. Ahora bien, por cosas que has dicho, lamento darte una mala noticia. La psicología tiene su parte subjetiva, por supuesto. Tal es así que en caso de un juicio, la parte demandante lleva a un psicólogo que ve una cosa y la parte del acusado lleva a otro psicólogo que ve una cosa totalmente diferente. Fíjate lo mal que está la cosa en este asunto, que ahora cuando un hombre de 50 años dice que se percibe como una niña de 7 años, hay psicólogos que dicen que esa persona no tiene ningún tipo de trastorno, y los que decimos que sí hay trastorno dicen que hablamos desde nuestros ideales políticos, pero bueno, ese ya sería otro tema. He visto en tu vídeo a un comentarista que para referirse a mí ha dicho: seguro que este tipo es otro admirador de Jordan Peterson o algo de eso. Y con esto voy a deducir que en tu comunidad no consideráis a Jordan Peterson un buen profesional de la psicología clínica. Y yo pregunto, ¿por qué no? ¿Por qué Jordan Peterson no es un buen profesional? A mí Peterson me parece un excelente profesional. ¿O es que vosotros analizáis la profesionalidad de este hombre desde vuestros ideales políticos? Ojito, ¿eh? ¿Qué tiene que ver la promiscuidad con los hábitos? Pues de hecho poco, porque tú puedes tener el hábito de levantarte temprano, o de dormirte muy tarde, o de fumar, pero para que tú sostengas relaciones sexuales con muchas personas, depende de muchas cosas, de la disponibilidad de la otra persona, de cómo te veas, del dinero que tengas, de cómo te relacionas, es decir, es muchísimo más complicado que un hábito, entonces poco. Te has centrado tanto en enrevesar el discurso con el fin de contradecirme que si eso hubiera sido una pregunta de examen, la hubiera suspendido, Nicolás. La respuesta, como expliqué a lo largo de todo el vídeo, es muy sencilla. Tanto los hábitos como las adicciones, así como las conductas, se forman en el núcleo estriado. De hecho, un descubrimiento científico muy reciente ha relacionado hábitos, adicciones y aprendizaje con el núcleo basal. Y el estudio es interesante porque explica por qué un mal hábito, una adicción o una conducta nunca desaparece del todo ahí dentro y siempre la vamos a tener adormecida con el riesgo de despertar en cuanto se dé el entorno propicio para ello. Igual tú piensas que el tal Walter Rosenblit, que creo que se llama el investigador, también le falta formación a ese tipo, pero al menos en el departamento de neurociencia y ciencias cognitivas y del cerebro del MIT, al tipo lo consideran una eminente
congruencia es lo suyo. Pero ahora vayamos a la incongruencia que han mostrado aquí. Si partimos de que la promiscuidad no es un trastorno, sino una conducta que puede estar más o menos arraigada en el cerebro, pero no podemos llevar a cabo este hábito por la falta de opciones o oportunidades, eso sería como dejar a un caníbal en una isla donde solo hay vegetación y no hay nada de carne. ¿Dejaría esa persona de ser un caníbal? Pues no, simplemente no tiene opciones. Si el día de mañana llega a esa isla desierta un trozo de carne, ¿qué crees que haría esa persona, ese caníbal? Pues cambia la palabra caníbal por promiscuidad. No hay nada peor que una persona promiscua con escasez, porque esa persona no va a dejar pasar la oportunidad cuando aparezca la ocasión. ¿Un hábito y una adicción son cosas distintas? En absoluto, Nicolás, no son tan distintas. Un hábito es una conducta que se produce por tendencia instintiva o que se adquiere por repetición de conducta. Y una adicción es la necesidad de repetir un hábito de forma que nos impida llevar nuestra vida con normalidad o que nos cause daño a nosotros o a terceras personas. ¿Puede cambiar una persona promiscua? Por supuesto que sí. Cuando una persona quiere cambiar, cambia. En eso estoy muy de acuerdo, pero tú sabes, igual que yo, que no es tan fácil. De hecho, si las personas pudieran cambiar así de fácil, no se necesitarían psicólogos. Tú ya sabes que para que una persona cambie, primero debe reconocer que tiene un problema y debe comprometerse con el cambio de una forma activa. Y aquí, un psicólogo, sobre todo si el psicólogo es bueno, puede guiar a esa persona y ayudarle a provocar ese cambio. El problema con la persona promiscua es que no considera que su conducta sea un problema y suele pensar que podrá cambiar esa conducta cuando esté en pareja. Y al final ocurre algo muy parecido a ese caníbal en una isla desierta llena de vegetales, que en cuanto aparezca un trozo de carne sacará a relucir nuevamente su conducta. De hecho, más del 80% de las personas que se ponen como propósito en Año Nuevo apuntarse a un gimnasio abandonan antes de los 3 meses. ¿Por qué? Si una persona cuando quiere cambiar, cambia, ¿no? Por desgracia, no. Y que haya que explicarle esto a un psicólogo, tela, ¿eh? Para empezar, tendríamos que explicar qué es promiscuidad, porque en este video no se explica qué es. En este vídeo no, pero en el otro vídeo sí lo expliqué. Y esto sí es una opinión completamente mía. Para mí, la promiscuidad no es un número, es un tipo de conducta que incluso puede llegar a formar parte de nuestra personalidad. Promiscuidad para mí es cepillarte a una persona por la simple búsqueda de placer sin que exista ningún tipo de conexión emocional y no tener ningún problema en repetir esa conducta una y otra vez. Como expliqué en el vídeo, puedes estar con 10 personas porque buscabas a una pareja estable y no cuadró la cosa con ninguna de esas personas y aún así no ser promiscuo. Y puedes ser una persona que busca de forma activa acostarse con otras muchas personas, pero solo lo has logrado con 5 personas. En este caso, la persona que se acostó con 5 personas es más promiscua que la persona que se acostó con 10 personas. Esto tampoco funciona porque ya vimos que una persona que es promiscua puede que no sea adicta al sexo. Entonces, el tema esto de la adicción y de que si lo haces y que la recompensa y la dopamina, tienes que hacer más, ya no tiene sentido. ¿En serio, macho? ¿Puede llegarme siquiera a insinuar que una persona que se acuesta con 100 personas antes de sus 20 o 25 años no ha tenido ninguna alteración en su sistema de recompensa de su cerebro? Yo no voy a poner en duda tu formación, pero échale un vistazo a eso, anda. ¿Eres promiscuo? ¿Te va a dar depresión o te va a dar tristeza o te va a dar ansiedad? Muy probablemente sea al revés. Con esta explicación termino. Fíjate la diferencia entre acostarte con una persona en frío o acostarte con ella existiendo una conexión emocional, que cuando amas a una persona y te acuestas con ella, ahí la hormona predominante es la oxitocina. Esta hormona por sí sola reduce el estrés y nos genera bienestar. Y sí, también es la hormona del apego. Pero por sí sola la oxitocina también es un precursor del neurotransmisor serotonina. Y por lo tanto nos va a generar un estado de felicidad duradero, nos va a hacer sentir bastante bien y vamos a tener unos niveles de dopamina bastante sanos, consecuencia del resto de hormonas y neurotransmisores. ¿Qué pasa ahora cuando te acuestas con una persona sin ningún tipo de conexión emocional y únicamente lo haces por la búsqueda del placer? Que el neurotransmisor predominante
predominante es la dopamina y el cerebro va a confundir placer con felicidad, y por eso a la dopamina se le llama también el placer vacío, pues nos entra en forma de chute, pero cuando se va no nos quedan los efectos positivos de la oxitocina ni de la serotonina, y por eso existen muchos promiscuos que, a pesar de tener muchísimas relaciones íntimas con personas, en el fondo se sienten solos y tratan de rellenar esos vacíos. ¿Cómo? Con la búsqueda de más dopamina. Su cerebro está tan ocupado en buscar el placer de la dopamina que se está olvidando de generar serotonina, la hormona de la felicidad. Y de ahí viene que la promiscuidad se asocia con algunas adicciones, pues la dopamina la podemos recargar también con otro tipo de sustancias como el alcohol o lo que sea, pero el vacío sigue estando ahí y ponemos en peligro nuestros niveles de serotonina. Esto nos lleva a más estrés, a más pensamientos negativos, y por lo tanto es una de las explicaciones de por qué los promiscuos suelen caer en estados depresivos con más facilidad, porque ya de por sí tienen algunos vacíos o provocan algunos vacíos a raíz de su conducta, por no hablar de que luego se encuentran con la dificultad para construir relaciones sanas, y por lo tanto más estrés, más ansiedad y menos felicidad. Es más, según algunos estudios, los efectos de la serotonina y la oxitocina de un masaje se mantienen mucho más tiempo que si echas un polvo con un desconocido o desconocida. Ahora, según los estudios realizados con resonancias magnéticas funcionales, han visto que el simple hecho de que una persona que amas te tenga cogida la mano puede hacer que incluso bajen tus niveles de dolor físico. No es moralidad, no es religión, no es política, es ciencia. Pero ahora viene lo bueno. Esta fue la respuesta que este mismo psicólogo le dio a otro chico. Incluso si la mujer más desagradable, más descuidada y mal educada va a la calle en busca de sexo, va a encontrar un pobre hombre que se lo... Las mujeres, la gente, no salen a buscarlo. De hecho, la búsqueda impulsiva por relaciones sensuales está considerado como un trastorno. ¿Qué? ¿Ahora la búsqueda de traca-traca es un trastorno? Pero no habíamos quedado en que las personas pueden salir a cepillarse todo lo que les venga en gana y no pasaba absolutamente nada. ¿Y ahora es un trastorno? Decídete, Nicolás, porque si no me pierdo para responderte, ¿eh? Bien, a ver cómo te explicaría esto. No hay demasiada diferencia entre la búsqueda activa y la búsqueda pasiva. Es decir, para el fin es lo mismo que una persona salga buscando traca-traca a que no lo busque, pero en cuanto se lo ofrezcan, lo acepte. Esa es la única diferencia que existe entre hombres promiscuos y mujeres promiscuas. Que el hombre se tiene que esforzar un poquito más y la mujer pues consigue eso sin ningún tipo de problema o con mucho menos problemas. Es anormal. La mujer y el hombre son altamente sexuales, pero buscan vincularse emocionalmente. Aquí estoy completamente de acuerdo contigo, Nicolás, y de hecho es la explicación de por qué la promiscuidad o bien es el síntoma de algo más profundo o bien dará lugar a trastornos más adelante. Básicamente has dicho que la persona promiscua busca rellenar un vacío emocional y de ahí que busque vincularse emocionalmente con el traca-traca. Y de ahí nuevamente vendría el por qué después del traca-traca, cuando dicen adiós, esa persona vuelve a su estado de vacío emocional. Y acabo, según el neurocientífico Alex Corr, que se basa en los estudios de otros neurocientíficos, la dopamina y la oxitocina interfieren entre sí, por lo que altas dosis de dopamina producen una disminución de la oxitocina, que en un lenguaje coloquial de la calle significa que a más dosis de placer vacío, mayores índices de infelicidad. Porque recordemos que la oxitocina funciona como un precursor de la serotonina y por lo tanto mayor probabilidad de acabar en la consulta de un psicólogo. Así que cada vez que salen estos nuevos psicólogos más progresistas diciendo que no pasa absolutamente nada por cepillarte a todo lo que te dé la gana, pues ¿qué quieres que te diga? Tanto en psicología como en neurociencia, hoy se tiene mucho más claro que en ningún otro momento de la historia que el amor tiene unos efectos asombrosos en nuestra salud física y mental, mientras que la búsqueda de placer per se, llámese hedonismo o promiscuidad, tiene unos efectos devastadores en el largo plazo. Y si no eres capaz de verlo, yo no puedo cogerte de la manita para que lo veas. Simplemente mira a tu alrededor y dime qué ves. Y ahora voy a darme un masaje.